Testimonios de salvación. El primer testimonio de salvación es de Hoang An, de Malasia. Sin conocer el ministerio de Juan el Bautista, nunca podré entender el ministerio de Jesucristo. Yo era un pecador de nacimiento. Nunca me di cuenta hasta que nací de nuevo a través del Evangelio de la justicia de Dios, que es el bautismo, muerte y resurrección de Jesús. Cuando era niño, me inscribieron en una escuela católica, lo que me dio una exposición de quién es Jesús. A los 16 años, me presentaron al cristianismo y decidí aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. En ese momento, pensé que mientras creyera en Jesús, iría al cielo. Me apasionaba saber más de Dios, a quien creía conocer ya. Escuché muchos sermones en línea, pensando que todos los predicadores del Evangelio son predicadores de la justicia. A los 17 años, me trasladé a otro instituto y se convirtió en el punto de inflexión de mi vida. Conocí a un amigo que me predicó el verdadero Evangelio. Me llevaron a una iglesia que predicaba el Evangelio del agua y el Espíritu. Me tomó tiempo entender el Evangelio. En mi primer año de ir a la iglesia, tuve muchas dudas y preguntas. El diablo puso muchos pensamientos en mí y me hizo hacer muchas preguntas sobre el Evangelio. ¿Cómo puede ser el Evangelio del agua y el Espíritu el único Evangelio que salva almas? ¿Qué pasa con otros evangelios? ¿Estás diciendo que esas iglesias grandes están predicando cosas equivocadas? ¿Cómo estás seguro de que tu pastor está predicando la verdad? Muchas preguntas surgieron en mi mente. Mientras estas preguntas seguían en mi mente, el pastor me pasó el libro titulado ¿Verdaderamente has nacido de nuevo por agua y el Espíritu? Nueva edición revisada del pastor Paul Sillon. Al comenzar a leer este libro, empecé a entender lo que el pastor estaba predicando. Me di cuenta de que mis pecados habían pasado a Jesús cuando Juan el Bautista lo bautizó. Entendí lo que Jesús quiso decir cuando le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3 versículo 5. Entendí la importancia del agua en nuestra salvación. En el Antiguo Testamento, Dios había designado a Aarón, el sumo sacerdote de Israel, como representante de los israelitas para pasar el pecado a los corderos o machos cabríos inmaculados. Está escrito en Levítico capítulo 16 versículo 21, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. En el Antiguo Testamento, vemos que en lugar de que cada uno tuviera que imponer sus manos sobre las ofrendas individualmente, el sumo sacerdote, como representante de todo el pueblo, impuso sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo para el lavado de los pecados del año. De manera similar, Juan el Bautista representó a toda la humanidad para pasar todos los pecados de nuestra vida a Jesús. Y esa es la razón por la que Jesús llamó a Juan el Bautista el hombre más grande jamás nacido de una mujer, Mateo capítulo 11 versículo 11. Sin conocer el ministerio de Juan el Bautista, nunca entenderemos el ministerio de Jesucristo. Juan el Bautista es el profeta enviado por Dios. Necesitamos comprender completamente el ministerio de Juan el Bautista y creerlo verdaderamente en nuestros corazones. Al igual que en el Antiguo Testamento, los pecados necesitaban ser pasados al animal sacrificado antes de que fuera sacrificado, Jesús necesitaba ser bautizado antes de morir en la cruz. Al igual que en el Antiguo Testamento, habría sido una ilegalidad matar al animal del sacrificio sin antes imponer las manos sobre la cabeza del animal y pasarle sus pecados. Por lo tanto, sería incorrecto e ilegal creer solo en la cruz de Jesús sin creer en su bautismo. La fe completa que nos lleva a la verdadera salvación es la fe en Jesucristo,
Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, Primera de Juan capítulo 5 versículo 6. Para nacer de nuevo, necesitamos creer tanto en el bautismo y la cruz del Jesucristo. El apóstol Juan dijo que la fe correcta es creer en Él y tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, Primera de Juan capítulo 5 versículo 8, y lo creo con todo mi corazón. Este es el testimonio de mi fe. Oro para que muchas más personas puedan conocer el Evangelio del agua y el Espíritu y sean salvas por el verdadero Evangelio. A continuación, tenemos el testimonio de Kim Song-yeol, de Corea del Sur. De la superstición a la verdadera fe en Dios. Me casé a los 19 años y la familia de mi esposo era muy pobre. Desde entonces, nunca fui acomodada, ni jamás fui amada por mi esposo. Siempre envidié a las mujeres que tenían maridos amorosos y disfrutaban de riquezas. La familia de mi esposo creía en los dioses de la montaña, y mi suegro era un adivino. Mi esposo se alistó en el ejército 3 días después de casarnos y mi cuñado se volvió mentalmente enfermo a la edad de 22 años. Además, mi suegra se quedó ciega alrededor de los 50 años. Aquellos días fueron realmente terribles para mí. Dado que carecía de educación y no tenía ni belleza física ni una mente cultivada o intelecto, pensé que era mi destino vivir así toda mi vida. Mi suegra anhelaba someterse a una operación, pero nunca la llevé a un hospital y no me molesté en comprarle medicamentos. Solo esperaba que se enfermara y muriera pronto. Ya tengo 54 años y mi suegra murió hace 2 años. Hay un dicho que considera mala suerte colocar la almohada del difunto en el ataúd, pero en ese momento no lo sabía y la enterré con su almohada. Desde entonces, ella ha aparecido frecuentemente en mis sueños. Lamento haber puesto su almohada en el ataúd y de que yo no le trataba bien cuando ella estaba viva. Otras personas parecen ser amables con sus suegros, pero yo no podía evitar odiar a mi suegra. Me atormentaba con pesadillas y una conciencia afligida. Tengo un hijo y 4 hijas, y temía que algo malo le sucediera a mi único hijo. Cuando les conté sobre mis sueños, mis vecinos me aconsejaron que el mal espíritu debería ser exorcizado. Visité a chamanes y fui a templos para inclinarme sin cesar y rogar por alivio, pero fue en vano. Sentía ganas de acabar con mi vida para escapar de mi conciencia. Si no hubiera encontrado a Jesús y hubiera sido salvado por el Evangelio del agua y el Espíritu, hoy no estaría vivo. Un día huí de mi casa y fui a las casas de mis hijas por turnos para descansar y tomar algunas medicinas herbales. Fue entonces cuando Dios me mostró el camino a la vida. Una de mis hijas es una cristiana renacida, y ella invitó a la esposa de su pastor para mí. Ella vino con otras mujeres y hablaron conmigo. Yo no sabía nada sobre Dios. Pero cuando me dijeron que Jesús había quitado todos mis pecados, decidí creer en su palabra. Solía decirles a mis hijas que no fueran a la iglesia porque pensaba que podría traer mala suerte tener 2 dioses bajo un mismo techo. Pero pensé que las cosas no podían empeorar más y no quería morir como pecadora. La esposa del pastor me dijo que todas las personas nacen pecadoras, pero que Dios había quitado todos nuestros pecados a través de Jesús, y ya no seríamos pecadores si creíamos en Jesús. Así que empecé a asistir a la iglesia regularmente y traté de escuchar la palabra, pero no podía entender mucho de lo que se decía. Pero con el tiempo, todas sus palabras comenzaron a tener sentido para mí. Me di cuenta de que, al haber nacido con pecado, no podía evitar ser pecador. También descubrí que los pensamientos malvados en mi mente también eran pecados ante Dios. Ofrecer sacrificios en el Antiguo Testamento era su forma de mostrarnos las buenas cosas por venir. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, igual que el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza de un sacrificio en el Antiguo Testamento. En ese momento, todos mis pecados pasaron a Jesús.
Él quitó todos mis pecados y sangró en la cruz para pagar por ellos. Finalmente me convencí de que no tenía pecado y nadie podía condenarme. Y desde entonces pude dormir en paz. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 1. Había sufrido tanto con el pecado en mi corazón y ahora el pecado se ha ido. Ya no tengo pesadillas. No puedo escribir bien sobre mis sentimientos ya que no sé leer bien, pero puedo hablar con cualquiera sobre cómo Jesús quitó todos los pecados de mi corazón. Ruego que Jesús salve a mi marido y a otros miembros de mi familia como Él me salvó. Y espero que este testimonio ayude a otros a encontrar la redención en Jesús. Agradezco a Dios por salvarme y estoy muy feliz de poder difundir el Evangelio a muchas personas. Ahora ya no envidio a las personas ricas o inteligentes. Este testimonio proviene de Darshak Patel, de la India. Para llegar a ser aquellos sin pecado, debemos creer en el bautismo de Jesús y en su sangre. Mi nombre es Darshak, de India. Todos queremos entrar al cielo y estar con nuestro Creador. Pero, ¿tenemos alguna confirmación de que realmente entraremos al cielo? La Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Como cristianos, siempre nos enfocamos en la sangre que Jesús derramó en la cruz, pero ¿hemos pensado alguna vez por qué fue a la cruz? El libro titulado, ¿Verdaderamente has nacido de nuevo por agua y el Espíritu? Nueva edición revisada es un libro que nos brinda un conocimiento inmenso de cómo podemos llegar a ser una persona que pueda entrar al cielo. El enfoque principal de este libro es el bautismo de Jesús, porque si leemos todo el libro, podemos entender que sin el bautismo de Jesús, su crucifixión habría sido inútil. En el Antiguo Testamento, Dios dio la ley de redención a los israelitas. Según esa ley, el sumo sacerdote Aarón tenía que imponer sus manos sobre el chivo expiatorio y pasar todos los pecados de los israelitas al chivo expiatorio, haciéndolos así sin pecado a los ojos de Dios. En el Nuevo Testamento, nosotros, los seres humanos, nos volvimos sin pecado de la misma manera, porque cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, Él impuso sus manos sobre la cabeza de Jesús y pasó todos los pecados de este mundo a Él, y luego Jesús llevó todos esos pecados a la cruz y murió en la cruz por nosotros. Si solo creemos en la sangre de Jesús y descuidamos el bautismo de Jesús, entonces nuestra fe no está completa. Para llegar a ser una persona sin pecado, debemos creer en el bautismo y en la sangre de Jesús. Este libro ofrece una visión profunda y nos ayuda a convertirnos en una persona sin pecado y alcanzar la verdadera salvación que Dios ha planeado para nosotros. Ahora escucharemos el testimonio del pastor J. Galbao, de Brasil. El libro que me trajo la verdadera fe del Evangelio del agua y del Espíritu. La fe legítima en Dios. Aunque fui pastor evangélico con título en teología durante 21 años, solo predicaba la mitad del Evangelio. Mi conocimiento de la salvación se limitaba a la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. En 2007, recibí el libro 1 titulado ¿Verdaderamente has nacido de nuevo por agua y el Espíritu? Nueva edición revisada, escrito por el pastor Paul Sillón. Cuando comencé a leer, casi rechacé el libro. La verdad era que, como teólogo y pastor, todavía estaba lleno de pecado en mi corazón, aunque pensaba que estaba salvado, permanecía condenado y destinado al infierno. Sin embargo, Dios me instó a seguir leyendo, y el falso velo de convicción de salvación, creyendo solo en la sangre de Jesús en la cruz, se desgarró ante mis ojos. Al mismo tiempo, la fe en el agua del bautismo de Jesucristo, por Juan el Bautista en el río Jordán, lavó toda la suciedad y el lodo podrido de pecados que quedaban en mi corazón. Mateo capítulo 3 versículos 13 al 17. Al leer el libro,
descubrí que sin antes ser lavado por la fe en el agua del bautismo de Jesús, que quitó todos los pecados del mundo por la imposición de manos de Juan, la fe solo en la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario no tendría ningún uso para mí. El bautismo de Jesús por Juan y la sangre derramada en la cruz para la salvación y la vida eterna y para el perfecto cumplimiento de la justicia de Dios son inseparables. A través de las aguas de su bautismo, Jesús nos limpió, con su sangre, nos limpió de pecado de una vez por todas y nos hizo hijos de Dios, justos y nacidos de nuevo. Desde que leí este libro, hasta el día de hoy, soy un siervo de Dios que predica y enseña el verdadero evangelio del agua y el Espíritu. Soy justo, nacido de nuevo y entraré para vivir eternamente en el reino de Dios. Juan capítulo 3 versículo 5. Recomiendo a todos aquellos que sinceramente deseen tener la verdadera paz de convicción de salvación y vida eterna en sus corazones que lean este libro del pastor Paul Sillon para recibir la fe legítima del Evangelio del agua y el Espíritu. Amén. El siguiente testimonio es de Brenda Tembo, de Zambia. Ahora mi corazón ha sido justificado y he sido puro por el único sacrificio de Jesucristo. Un día conocí a un verdadero siervo de Dios que creía en el Evangelio del agua y el Espíritu. Primero me predicó sobre nuestra naturaleza pecaminosa, citando Marcos capítulo 7 versículos 20 al 23, un pasaje que me gusta mucho. A través de esta escritura, no solo llego a conocer mi verdadero yo, sino que también acepto que solo Dios es bueno y perfecto. Luego estableció conexiones entre el sistema de sacrificios para la expiación de los pecados en el Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Me complace saber que mis pecados han sido quitados mediante la imposición de manos. Esto ocurrió cuando Juan el Bautista, como representante de toda la humanidad y último sumo sacerdote en la tierra, impuso sus manos sobre la cabeza de nuestro Señor Jesús, pasándole mis pecados a él. Nuestro Señor Jesucristo, cuyo cuerpo no conoció pecado, asumió la responsabilidad de mis pecados en el momento de su bautismo por Juan el Bautista. Luego fue a la cruz y pagó por mis pecados derramando su sangre de una vez por todas. Ahora, se me han quitado los pecados y he alcanzado la verdadera purificación de ellos. Y al tercer día, resucitó victorioso para darme la justicia de una vida nueva. Ahora soy reconocido como un verdadero hijo justo de Dios, no por mis obras, esfuerzos o cualquier cosa que haya tenido, sino por los actos justos de nuestro Señor Jesucristo, incluso su bautismo, su muerte en la cruz y su resurrección. Gloria a Jesucristo, que es el único Salvador que borró mis pecados y los pecados de toda la humanidad de una vez por todas gratuitamente. Los pecados me habían molestado cuando solo le conocía por la cruz. Ahora, al creer en el hermoso Evangelio del agua y el Espíritu, no solo no tengo pecado, sino que ya no soy pecador. Consecuentemente, ya no ofrezco consistentemente oraciones de arrepentimiento por el perdón de mis pecados, ya que ese camino lleva a la destrucción eterna. Ahora, he encontrado a mi Dios y a mi verdadera familia. Ya no creo en ninguna superstición que antes me envolvía en tinieblas. Se me ha dado gratuitamente la vida eterna. Además, leyendo los libros gratuitos de The New Life Mission, me comunico diariamente con Dios a través de su palabra y sus verdaderos siervos designados. Recuerdo cuando leí mi primer libro espiritual, llamado En qué debemos esmerarnos para creer y predicar, escrito por el pastor Paul Sillon. Leí este libro durante gran parte de 2019. A través de la lectura de este libro, he llegado a tener una comprensión más clara de la razón por la que Dios vino como Salvador y cómo me salvó de mis pecados. Todavía leo este libro una y otra vez con una sonrisa en mi rostro, porque puedo relacionar las escrituras del Antiguo Testamento con las escrituras del Nuevo Testamento y entenderlas espiritualmente. Al igual que el primer sermón del libro me sirve de acomodador para seguir los sermones posteriores.
He llegado a comprender el propósito principal de por qué nuestro Señor Jesucristo recibió su bautismo de Juan el Bautista y el ministerio de Juan el Bautista. He aprendido que causó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que sabía antes era que solo murió por mí para quitar mis pecados. Pero cuando escuché las enseñanzas del siervo de Dios y del libro en que debemos esmerarnos para creer y predicar, todo me trajo alegría y paz, y aún lo hace. Jesucristo asumió su bautismo y su muerte por mí para salvarme de todos los pecados que eran mi naturaleza, heredados de mis antepasados Adán y Eva. Ahora mi corazón ha sido justificado y he sido purificado por el único sacrificio de Jesucristo, Hebreos capítulo 10 versículo 14. Y todo lo que soy ahora es una nueva criatura vestida en las prendas justas de nuestro Señor Jesucristo, proclamando la bondad de mi Dios con la ayuda del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2 versículo 38. Quien ahora habita en mí al creer solo en esta hermosa verdad del Evangelio del agua y el Espíritu. Por lo tanto, abrazaré este precioso regalo de vida que se encuentra solo en el Evangelio del agua y del Espíritu hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga a llevarnos con Él a su reino eterno. Mi hogar eterno. Aleluya a Jesucristo, quien se ha convertido en el Salvador de toda la humanidad por sus poderosos y maravillosos hechos de su justicia que fueron llevados a cabo en su santo nombre Jesús. Mateo capítulo 1 versículo 21, incluso su bautismo, su muerte y su resurrección. Doy gracias a todos los siervos de Dios que están haciendo la voluntad de Dios con verdad por fe y al pastor Paul Sillón, nuestro verdadero hombre de Dios. Que Dios les bendiga. Este testimonio es de Peter Koinange Kariuki. de Kenia. He conocido la verdad y ella me ha liberado de todos mis pecados. En abril de 2010, conocí a un amigo con un libro de Paul Sillón llamado Comed mi carne y bebed mi sangre. Me pidió que leyera el libro y después de leer el libro, ¡wow! Increíble, llegué a conocer la razón por la cual Juan el Bautista bautizó a Jesús. Así, pasé todos mis pecados a Jesús por fe y me volví sin pecado, aleluya. Agradezco a Dios por permitirme encontrarme con este maravilloso Evangelio del agua y del Espíritu, su justicia. Ahora testifico, enseño y predico este poderoso Evangelio de nuestra salvación. No puedo agradecer lo suficiente a Dios por The New Life Mission. Es un milagro que haya conocido este Evangelio del agua y del Espíritu, aunque muchos no están convencidos, pero creo verdaderamente que este Evangelio es la única verdad de la salvación. Como el amigo que me dio el libro Comed mi carne y bebed mi sangre, muchas personas no han terminado de leer el libro. Simplemente siento lástima por mi amigo que es católico. Lo había comprado de un vendedor ambulante. Me mostró dónde había comprado el libro y yo compré varios de ellos. Serviré al Señor hasta el último día porque Él es demasiado amoroso. Jesús quitó todos nuestros pecados con su bautismo y su muerte en la cruz y su resurrección. Verdaderamente me ha salvado, perfectamente y para siempre. Como dijo en Juan capítulo 3 versículo 5, he nacido de nuevo del agua y del Espíritu. He conocido la verdad y me ha liberado de todos mis pecados. Estoy sin pecado y soy justo. Alabado sea el Señor. Aleluya. A continuación, tenemos un testimonio de Kasahan Ile. Etiopía. Al creer esta verdad del bautismo y el Evangelio del agua y el Espíritu, ahora llevo una vida cristiana muy dulce. Muchas gracias por aceptarme como compañero de trabajo en la distribución y traducción del maravilloso libro que contiene la verdad del Evangelio del agua y del Espíritu. Desde que recibí su libro, ¿verdaderamente has nacido de nuevo por agua y el Espíritu? Nueva edición revisada hace un año, lo he leído al menos 4 veces hasta que la verdad del Evangelio del agua y del Espíritu quedó sellada en mi mente. Cuando miro hacia atrás, recuerdo cómo en mi vida cristiana luchaba con mis pecados cada día.
sin saber que Jesús quitó todos los pecados del mundo cuando Juan el Bautista puso sus manos sobre él para bautizarlo en el río Jordán y los borró en la cruz. Cuando entendí esta verdad por primera vez de su libro, grité aleluya. Al creer esta verdad del bautismo y el Evangelio del agua y el Espíritu, ahora llevo una vida cristiana muy dulce. Ahora soy un hombre de Dios muy feliz. Lo creas o no, leo tu libro todos los días junto con mi Biblia y obtengo nuevos conocimientos a través de la guía del Espíritu Santo. ¡Qué gran salvación! Haré todo lo posible por distribuir todos tus libros. Hay cientos de miles de cristianos confesos en Etiopía que están a tientas en la oscuridad sin estar seguros de su salvación porque no tienen ni idea del verdadero Evangelio del agua y del Espíritu. Así que por favor envíeme tantos de sus libros como pueda para distribuirlos a los muchos cristianos de aquí que no conocen el Evangelio del agua y el Espíritu. Estoy muy agradecido por la página web que han creado para mí. Estoy muy feliz. Estoy muy agradecido por los folletos que han hecho para mí. Por favor, envíenmelos para que pueda distribuirlos entre la gente de mi país. Estoy preparado para hacer todo lo posible para servir a mi Señor en la difusión de sus mensajes. ¿Puedo empezar a traducir su libro ¿Verdaderamente has nacido de nuevo por agua y el Espíritu? ¿Nueva edición revisada? Si me dan luz verde, comenzaré a traducirlo de inmediato. Muchas gracias por venir a mi casa con el Evangelio del agua y del Espíritu. Que Dios los bendiga mucho. Y finalmente, un testimonio de Ryan Burt, de los Estados Unidos. Su bautismo es lo que hizo relevante su muerte para nosotros. Su bautismo es lo que hizo relevante su muerte para nosotros. Es lo que nos conectó, a nosotros y a nuestro pecado, con su juicio en la cruz. El último sumo sacerdote representante, Juan el Bautista, impuso mano sobre Jesús para transferir todos los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad a Jesús. Fue juzgado en nuestro lugar y actuó como cordero expiatorio. Su muerte en la cruz fue el juicio en lugar del nuestro. Él pagó con sangre por nuestro pecado. Salva a todos los que tienen fe y aceptan este don de una vez por todas. Él borró todo pecado de todos los que creen. El bautismo es el equivalente de la imposición de manos en el Antiguo Testamento. La muerte de Jesús en la cruz fue el equivalente de cortar la garganta del animal sacrificado sin defecto. Tenía pecados, sí. Seguía intentando purgarlos por mi propia voluntad y rogaba continuamente por el arrepentimiento. Nunca se lavaban, no importaba cuánto lo intentara. Todavía tenía pecado porque no tenía fe en el Evangelio del agua y del Espíritu. Dios me ha salvado y demostrado que mis esfuerzos estaban equivocados. Ahora entiendo el Evangelio. Mis oraciones son escuchadas. Mi fe tiene un significado y se siente real. Mi fe es mi posesión más preciada que nadie puede quitar. ¿Cómo es diferente mi fe de antes? Tengo esperanza, me siento más cerca de Dios y sé con certeza que estoy salvado. Mi fe es casi suficiente para confiar en Él si me dijera que saltara de algo. No sé las palabras para decirlo, pero es muy diferente. Estoy emocionado de ver el mundo bajo una nueva luz y tengo algo por lo que esforzarme y aprender. Mi fe es fuerte y tiene significado.